Solo unas horas después de advertir sobre un ataque masivo a Irán, el presidente Trump ahora dice que él e Israel lo han cancelado, afirmando que un acuerdo decisivo está al alcance. Pero antes de que alguien declare la victoria de la diplomacia, todavía quedan algunas preguntas importantes sin respuesta. Tenemos lo más reciente en el Jerusalem Minute de hoy. Bienvenidos de nuevo al Jerusalem Minute aquí en JNS TV. Alex, nos fuimos a dormir anoche con informes que indicaban que Estados Unidos, posiblemente junto con Israel, atacaría la infraestructura de Irán. Nos despertamos esta mañana y parece que el presidente Trump canceló esta operación que él dijo sería de una magnitud que el mundo no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el presidente ha decidido que él va a darle una oportunidad a las negociaciones. Dijo que Israel se une a él en ese compromiso. Bueno, creo que estamos en un ciclo de más de lo mismo aquí. Ya sabes, sigues escuchando al presidente desde que se declaró el alto al fuego original. Ahora han pasado unos meses, solo viendo cómo los iraníes no cumplen con sus obligaciones bajo el acuerdo de alto al fuego, no permiten la libre navegación a través del estrecho de Hormuz. Y luego el presidente Trump dice, está bien, esta vez vamos a intervenir y lo vamos a hacer con fuerza, y luego interviene solo de manera limitada, ¿verdad? Solo para mostrar que habla en serio, que no le tiene miedo completamente a una aventura militar y a atacar dentro de Irán. Pero al final, ves que sus cartas se están mostrando justo frente a él cada vez, que es que él prefiere un acuerdo negociado, y lo hemos dicho muchas veces. Su preferencia es lograr un acuerdo negociado. Al mismo tiempo, él entiende que la única manera de lograr un acuerdo negociado es demostrando que estás dispuesto a atacar. Sin embargo, si sigues haciendo esto una y otra vez, los iraníes van a captar la idea y ellos entienden el comportamiento negociador de Trump mucho mejor en este punto de lo que creo que Trump entiende el comportamiento negociador de ellos. Y quieren seguir permaneciendo en este ciclo porque creen que está humillando al presidente y en gran medida creo que sí lo está haciendo. Ahora, ¿eso significa que el presidente de los Estados Unidos no perderá la paciencia en algún momento? Creo que en algún momento el presidente va a perder la paciencia, lo que significa que un regreso a una operación masiva es inevitable. La cuestión es cuándo. Muy bien podría ser que el presidente Trump esté tratando de ganar tiempo, que no quiere hacerlo antes de las elecciones de medio término, que preferiría permitir que este patrón continúe desarrollándose hasta que pasen las elecciones de medio término. Ojalá mantenga la Cámara de Representantes, mantenga el Senado. Y en ese momento él dice, está bien, ya pasé las elecciones de medio término, ahora no tengo nada de qué preocuparme, nada que me detenga, y ahora voy a hacerlo. Creo que aquí también está pasando algo más. Y es muy interesante, y no creo que nadie lo haya dicho hasta ahora, pero ves que ahora Trump se ha metido en una situación en la que está tratando de manejar el conflicto con Irán. Está bien. Y en muchos sentidos, lo que Trump está haciendo con respecto a Irán es paralelo a lo que el primer ministro Netanyahu ha estado haciendo en Gaza, en Líbano, con los hutíes, con Irán, es decir, gestionar estos conflictos, ¿verdad? Y la gente ha estado criticando a Netanyahu durante toda la guerra, diciendo, ya sabes, ¿por qué buscas manejar el conflicto en lugar de ir con todo lo que tienes? Ahora, el primer ministro Netanyahu ha tenido muchas consideraciones que sopesar él mismo, que es podemos mantener varios frentes al mismo tiempo, ¿verdad? Viste que Netanyahu envió a las FDI a Gaza por un periodo y luego, cuando la frontera norte se estaba calentando, básicamente puso el frente de Gaza en pausa, en segundo plano, mientras desviaba las tropas de las FDI a la frontera norte para que no hubiera dos frentes completos luchando al mismo tiempo. No querías hacer eso. Además, él tenía que, lo que llamamos administrar el armamento. Había límites en los suministros y Netanyahu no quería decir en público cuántos suministros tienen las FDI, pero tenía que trabajar con, al principio, la administración de Biden, que era mucho menos dispuesta a suministrar armas, y luego, más tarde, con la administración de Trump para asegurarse de que la administración le diera a Israel las armas que necesitaba. Así que avanzaba.
Netanyahu tomaba las decisiones para avanzar en los diferentes frentes en función de cuántas armas ofensivas y defensivas que Israel tenía. Así que Netanyahu estaba gestionando el conflicto. Y ahora ves a Trump haciendo exactamente lo mismo. Creo que es una tremenda validación de cómo Netanyahu ha estado manejando la guerra durante los últimos 3 años. Según los informes, el estrecho de Hormuz se abrirá de inmediato y también aparentemente hay algún tipo de avance en las negociaciones nucleares, pero quiero hablar sobre esta gestión del conflicto. ¿Cree usted entonces que el primer ministro de Israel, él puede entender a partir de sus propias políticas al gestionar Gaza y el Líbano? ¿Cree usted que él entiende entonces lo que está haciendo el presidente? Es decir, Israel preferiría que la situación en Irán no pase a la próxima generación ni a la siguiente. No hay duda de que Israel no quiere que Irán sea una amenaza regional, una amenaza terrorista, la cabeza del pulpo del terror en la región. Yo pensaría que el primer ministro esperaría que el presidente Trump se encargara de esto de una vez por todas. Hablaremos de su reunión en unos minutos. Y que Irán se convierta en, no sé, como los Emiratos Árabes Unidos o uno de los otros países con los que posiblemente podríamos tener algún tipo de relación. En lugar de seguir siendo, aunque han sido debilitados, una superpotencia regional del terrorismo. No creo que haya duda de que Israel quiere ver esta situación en Irán terminada de una vez por todas. De acuerdo, eso es sin duda. Israel quiere ver un cambio total de régimen. Quieren que Irán se convierta en una democracia donde el pueblo iraní elija a su líder en unas elecciones libres y justas, con la creencia de que el pueblo iraní ha estado sufriendo bajo esta república islámica desde 1979 y, si se le diera a elegir, elegirían un liderazgo que no quisiera llevar a Irán a las profundidades de la barbarie y la guerra contra todos los demás países de la región, sino que más bien querrían ver a Irán regresar a su orgullosa cultura y a la comunidad de naciones. Eso es lo que Israel quiere. Y el primer ministro Netanyahu ha sido muy claro al respecto. Por eso el primer ataque de esta guerra de 6 semanas, que fue el 28 de febrero, fue para eliminar al líder supremo, Ali Khamenei. Ahora, Israel habría esperado, y creo que el presidente de los Estados Unidos también habría esperado, que después de 6 semanas de guerra, que este régimen hubiera caído. Esa era la esperanza. Y yo creo en los informes que dicen que el primer ministro Netanyahu mostró en una reunión anterior al presidente Trump una presentación en la que Netanyahu evaluaba que este régimen caería. Ahora no ha caído. Y lo que está pasando en Irán es muy similar a lo que está pasando en Gaza. Uno pensaría que después de 2 años y medio más de guerra, que jamás habría caído completamente. Pero estas son organizaciones terroristas y las organizaciones terroristas no se rinden. Ellos lucharán hasta el último hombre en pie. Bien, así que mientras haya solo un tipo ahí que pueda ondear la bandera del terror y decir que todavía están aquí, ellos siguen aquí. Y hay una situación similar en Irán. Hubo una guerra de 6 semanas en la que Estados Unidos e Israel atacaron 15,000 objetivos, según los informes. Bien, el hecho de que Irán siga ahí indica lo profundamente arraigada que está la infraestructura del terror, lo profundamente arraigados que están la Guardia Revolucionaria Islámica. Mientras Irán pueda pagar los salarios de los miembros de la Guardia Revolucionaria, seguirán aterrorizando al público. Por eso también es tan importante el bloqueo a Irán. Por eso las sanciones son tan importantes, porque hay que acabar con la infraestructura económica de este régimen para que ya no puedan pagarle a su Guardia Revolucionaria Islámica. Trump está viendo que es mucho más difícil de lo que esperaba sacar del poder a este régimen. Pero al final, creo que mientras sigas viendo este patrón, este ciclo de repetir lo mismo una y otra vez, donde Irán entra en negociaciones, dice, ya sabes, te vamos a dar todo lo que quieres. Ya sabes, Trump dice, está bien, finalmente conseguimos un acuerdo. Y luego Irán de repente dice, ups, mira, acabamos de atacar el barco que pasaba por el estrecho de Hormuz. Ups, accidentalmente acabamos de lanzar un misil balístico hacia Kuwait o Jordania o los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Vas a ver estas violaciones constantes, Estados Unidos hace algo menor para tomar represalias, luego ves que la situación se intensifica un poco, luego ves a Trump hacer algo un poco más grande, como lo hizo durante 13 noches consecutivas de ataques, pero aún así no es una guerra total. Y luego la amenaza de, ya sabes, abrir las puertas del infierno, llevarlo a una segunda o una tercera guerra mundial. Luego Irán diciendo, está bien, negociaremos de nuevo.
negando que dicen que están negociando de nuevo, diciendo que Trump es el que lo quiere. Y luego simplemente pasas por esto una y otra vez hasta que el presidente Trump se quede sin paciencia. Sí, veo que vamos en esa dirección, posiblemente hasta las elecciones de medio mandato, como dijiste, pero si retrocedes solo 3 o 4 días antes, el presidente Trump en realidad dijo, vamos a darles una paliza. Eso fue lo que dijo, creo que fue en televisión en vivo con Trey Jinks de Fox News. El presidente Trump reaccionando a ese ataque iraní contra las fuerzas estadounidenses durante la noche en Jordania. El presidente Trump le dice a Fox News sobre Irán, vamos a darles una maldita paliza. Él continuó diciendo, les vamos a dar muy duro, van a recibir una paliza. Y después de que dijo esas palabras, CENTCOM ejecutó fuertes ataques contra decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán. O sea, así parecía que se estaban dando las cosas. Creo que fue el miércoles pasado, el martes o el miércoles, Trump, ya sabes, haciendo esos comentarios en la televisión en vivo. Y ahora estamos en la situación en la que estamos. Y también vimos algo nuevo, que fueron ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita, porque los hutíes han estado atacando a Arabia Saudita. Y Estados Unidos y Arabia Saudita están responsabilizando correctamente a Irán por esa escalada y atacando directamente dentro de Irán. Así que por primera vez Estados Unidos tuvo otro socio en esta guerra, los sauditas, que no es Israel. Y es importante señalar de nuevo que existe esta disuasión que Israel ha logrado establecer. Y así es como se establece la disuasión. Cuando muestras la fuerza que Israel mostró durante esta guerra, desgastando a Hamas, desgastando a Hezbollah, dispuestos a saltarse los saltos que la comunidad internacional les ha estado marcando, volando lado a lado durante 6 semanas con Estados Unidos, después de volar durante 12 días un año antes, y simplemente demostrando que pueden atacar cualquier objetivo que quieran sin perder un solo avión en el proceso. Recuerda, Israel no perdió ni un solo avión en las 6 semanas de guerra, ni en los 12 días previos de guerra, ni en ninguno de los ataques previos contra Irán. Así que Irán no quiere pelear contra Israel en este momento. Saben que mientras Israel avanza en cada ronda, y el primer ministro Netanyahu lo ha dicho, él dijo, si volvemos a pelear, no van a recibir lo que recibieron la última vez, van a recibir exponencialmente más, e Israel ha demostrado que hará exponencialmente más. Así que ves que Irán está dispuesto a poner a prueba al presidente de los Estados Unidos, está dispuesto a lanzar misiles balísticos a, de nuevo, Kuwait, los Emiratos, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, pero no están dispuestos a disparar contra Israel en este momento. Quieren que Israel se mantenga al margen. Ahora, la única manera en que creo que Israel vuelva a involucrarse es si el presidente Trump quiere regresar a una guerra total. Y entonces Israel se involucrará. E Israel está armado y listo. Israel está listo para actuar. Y la evaluación aquí en Israel es que Israel se unirá a Estados Unidos en algún momento, y que Israel también estará preparado en ese momento, que la disuasión de paso a una guerra total y que Israel volverá a recibir algunos de los misiles balísticos de Irán. Pero Israel también está contento de quedarse al margen mientras el presidente Trump decide qué es lo que quiere hacer. Y además de todo eso, Alex, en realidad hubo una reunión cara a cara entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump en la Casa Blanca la semana pasada. No hubo una conferencia de prensa formal. Por lo que entiendo, Netanyahu entró por una puerta lateral tratando de no llamar la atención, aunque esa reunión estaba teniendo lugar. El primer ministro Netanyahu dijo que esta fue una de las mejores reuniones que ha tenido con el presidente Trump. Recalcó que la relación entre los dos países es sólida. Vamos a escuchar los comentarios del primer ministro. Eso estuvo genial. Esa fue una de las mejores reuniones que hemos tenido. Y siempre, sabes, siempre odio decepcionar a nuestros posibles críticos que están tratando de encontrar, sabes, grietas en nuestra alianza. Y lo que encuentran, como hoy, es un muro de granito. Sabes, no queremos que este régimen fanático en Teherán tenga armas nucleares para amenazar a cada estadounidense, amenazar la paz del mundo y amenazar la existencia de Israel. Así que tenemos un objetivo común y se va a lograr ya sea por medios diplomáticos u otros medios. Pero ambos estamos comprometidos con eso. Entonces, Alex, no hubo conferencia de prensa, pero según fuentes, varios temas. Por supuesto, Irán fue el foco. La búsqueda de un posible acuerdo diplomático, aumentar la presión económica a través de sanciones y otras medidas y mantener opciones militares si la diplomacia falla. Bueno, a veces siento que el primer ministro exagera un poco, lo cual no creo que realmente ayude a la gente a entender cuán serios son los comentarios.
Así que no sé si esta reunión fue la mejor que hayan tenido. Pero ya sabes, al hablar con algunos funcionarios de alto nivel, sí parecían pensar que la reunión salió bien. Y he notado que estas reuniones sí aclaran las posturas. Así como sigues escuchando todos estos titulares de prensa que dicen que hay una gran ruptura entre el presidente y el primer ministro, el primer ministro ha descubierto que es útil reunirse cara a cara con el presidente y que eso ayuda a reparar cualquier fisura que pueda estar formándose en la relación, principalmente porque los medios intentan proyectar una ruptura aquí. Y por eso sí creo que hay un desacuerdo en cuanto a la política. El presidente claramente prefiere las negociaciones. El primer ministro de Israel no tiene reparo en decir que cree que las negociaciones no van a tener éxito. Y él prefiere volver a los combates a gran escala contra Irán hasta que este régimen haya colapsado. Pero no hay diferencias entre los dos en cuanto a la comunicación, lo que significa que el presidente es muy transparente sobre lo que cree que debe suceder. Él es el socio principal en esta relación y que Netanyahu también está siendo muy transparente sobre lo que él e Israel consideran que debe suceder. Él también está siendo muy transparente y los dos lo hablan y se mantienen en sintonía, aunque tengan intereses diferentes, aunque vengan de puntos de vista distintos, tienen consideraciones diferentes. Los dos parecen resolverlo y llegar a un entendimiento general. Creo que también fue importante que J.D. Vance estuviera en esa reunión. No estaba claro desde el principio que Vance estaría ahí. Vance ha sido quien se ha arriesgado al ser el que está detrás de estas negociaciones. Así que no hay dos personas susurrándole al oído a Trump en distintos momentos. Todos estaban juntos en la sala. Netanyahu, Trump, Vance, Rubio, Hexet, todos en la sala. Se informó que Ron Dermer, quien recientemente renunció como ministro de Asuntos Estratégicos, anteriormente gestionaba esta relación entre Trump y Netanyahu. Y, sabes, hablé con algunos altos funcionarios israelíes antes de esta reunión, quienes dijeron que la relación definitivamente se tensó un poco porque Dermer, que era tan bueno manteniendo esa relación, ya no estaba dedicado de tiempo completo a ese tema. Pero se informó que Dermer estaba en Washington durante la reunión, aunque no apareció en ninguna de las fotos públicas. Según los informes, él estuvo presente en algunas de esas reuniones, así que creo que cuando Netanyahu dice que la reunión salió muy bien, realmente lograron ponerse de acuerdo. Hay un entendimiento general entre ambas partes, ya sabes, sobre cómo se verán los próximos pasos. Y sí creo que Israel presentó un argumento importante para regresar a la guerra, lo cual también incluye la presentación de inteligencia clasificada, lo que demuestra cómo Irán una vez más está apresurándose para intentar restaurar su programa nuclear, lo cual creo que se convierte en una amenaza aún mayor que antes. Incluso lo poco que tienen ahora es más peligroso que lo que tenían antes, porque saben que su tiempo es limitado antes de que puedan usarlo. Y también cualquier actividad que tengan para restaurar su programa de misiles balísticos. Además de reunirse con el presidente Trump, el primer ministro Netanyahu tenía una agenda muy ocupada, como mencionaste. Tuvo reuniones privadas con Pete Hegseth, secretario de Guerra, representantes de AIPAC, senadores, los líderes evangélicos, pero quiero enfocarme en esta reunión con J.D. Vance. Aparentemente tuvieron una reunión a solas. No sé si hubo algo disponible públicamente después de esa reunión para la prensa o algo así. Obviamente no hicieron una conferencia de prensa, pero J.D. Vance, recuerdo que estuvo en el programa de Joe Rogan hace solo unas semanas, hizo algunos comentarios, yo los llamaría despectivos, en contra de, yo diría, la relación entre Estados Unidos e Israel. ¿Sabemos algo de esa reunión? Y creo que es muy significativo, especialmente ahora que faltan 2 años para la próxima elección, tal vez J.D. Vance se postule para presidente. Quiero decir, ¿qué sabemos de esa reunión y de la relación en este momento entre el primer ministro del Estado de Israel y el vicepresidente de los Estados Unidos? Bueno, como dijiste, no fue una reunión pública, no hubo fotos en esa reunión como sí las hubo, por ejemplo, con la reunión con Hexet o con otros senadores con los que Netanyahu se reunió. Se reunió con el senador Tom Cotton, se reunió con el senador Joe Fetterman de Pensilvania, así que se informó que hubo una conversación con el vicepresidente J.D. Vance. Y creo que Netanyahu quería dejar absolutamente claro que lo que J.D. Vance insinuaba en esos comentarios sobre él en el podcast de Joe Rogan, que Israel estaba liderando una campaña bien financiada para tratar de frustrar las negociaciones, que eso simplemente no es cierto.
Ciertamente hay muchos israelíes con opiniones fuertes que manejan sus propias redes sociales y hay organizaciones de noticias. Quiero decir, JNS es una organización de noticias donde no recibimos ni un centavo de la administración israelí. Podríamos estar en contra de las negociaciones. Nos guiamos por las declaraciones públicas que escuchamos en Israel, las evaluaciones de que las negociaciones van a fracasar. Creo que por buenas razones los israelíes piensan que las negociaciones van a fracasar. Eso no significa que el gobierno esté haciendo esfuerzos para tratar de socavar esas negociaciones. Y no solo eso, sino que cuando J.D. Vance dice cosas así, que no son ciertas, bien, cuando J.D. Vance dice cosas como, ya sabes que Israel es solo uno de esos actores que intenta influir en cómo funciona el gobierno estadounidense, similar a Qatar o China, que están gastando exponencialmente más dinero dentro de Estados Unidos con influencia maligna que Israel, o sea, por órdenes de magnitud, lo que eso hace, ¿sabes? Realmente amarga la relación que Israel ha trabajado para construir de manera tan sólida con la comunidad evangélica en Estados Unidos. Y también viste aquí que, una vez más, Netanyahu sí se reunió con líderes evangélicos, como siempre lo hace en este viaje, y esos líderes evangélicos veneran al primer ministro Netanyahu y creen que Netanyahu está haciendo todo lo que está en su poder para fortalecer la posición estratégica del Estado de Israel, algo que consideran un deber religioso, pues creen que quienes bendicen a Israel serán bendecidos, lo repiten una y otra vez y creen que Netanyahu ha sido un verdadero amigo para ellos y ellos son amigos leales al Estado de Israel. Y los comentarios, como los que está haciendo J.D. Vance, se parecen mucho a los que hacen Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones e incluso Nick Fuentes sobre la influencia israelí en Estados Unidos, y eso es una campaña dirigida. Así que cuando hablas de una campaña bien financiada y dirigida, tienes a estos medios que están alineados del lado con el que aparentemente está alineado J.D. Vance, que están intentando intencionalmente romper esta relación entre Israel y la base evangélica en Estados Unidos, porque saben, los cataríes y otros saben que el verdadero apoyo de Israel en Estados Unidos viene de los cristianos evangélicos, incluso mucho más que de la comunidad judía. Y no es que los evangélicos quieran más a Israel que los judíos, es simplemente cuestión de números, ¿verdad? Ya sabes, Israel, como los judíos que apoyan a Israel, de los que estamos hablando, son 5 millones de personas en Estados Unidos que además están principalmente concentradas en distritos electorales demócratas que no pueden cambiar. Bien, entonces ellos no tienen ese tipo de influencia política para mantener a la Cámara y al Senado ligados a Israel. Son los cristianos evangélicos los que pueden hacer eso, porque hay como 80 millones de cristianos evangélicos en Estados Unidos. Una organización, por ejemplo, como Cristianos Unidos por Israel, que es una de las organizaciones cristianas pro-Israel más grandes en Estados Unidos, ellos dicen que tienen 14 millones de miembros. No estoy auditando lo que significa ser miembro de Cristianos Unidos por Israel. Ya sabes lo que eso significa, o si están pagando dinero o lo que sea. No lo sé, pero ellos dicen que tienen 14 millones de miembros en la organización. Eso es 3 veces más que la cantidad de judíos que hay en Estados Unidos. Cierto. Bien, entonces, ya sabes, esta base evangélica de apoyo a Israel es tan crucial. El primer ministro Netanyahu ha hecho mucho durante sus 20 años en el cargo para construir esa relación. Por cierto, los demócratas acusaron a Netanyahu de debilitar el apoyo demócrata a Israel porque de alguna manera se inclinó hacia los cristianos evangélicos. Pero no creo que haya sido una estrategia de Netanyahu alejarse de los demócratas para acercarse a los evangélicos. Israel y la comunidad judía siempre habían tratado de asegurarse de contar con el apoyo de este grupo demócrata, el grupo judío liberal y el grupo político a favor de Israel. Pero a medida que eso iba disminuyendo, los cristianos evangélicos están diciendo, oye, su apoyo está disminuyendo, nuestro apoyo no está disminuyendo. Así que ahora los cataríes y otros entienden que la manera de dañar el apoyo a Israel en Estados Unidos es alejando a los evangélicos. Así que estoy seguro de que el primer ministro Netanyahu fue con J.D. Vance intentando, en primer lugar, poner las cosas en claro, afirmando que Israel claramente no está invirtiendo dinero en tratar de socavar a J.D. Vance. Esas negociaciones se van a desmoronar por Irán, no por Israel. Y en segundo lugar, lo dañino que es cuando J.D. Vance hace declaraciones que pueden apoyar a quienes están tratando activamente de quitarle a Israel el apoyo evangélico. Por cierto, Alex, esta fue la 8ª reunión del primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca. No estábamos seguros la semana pasada si eran 7 u 8.
Esta fue la número 8 por mucho, el doble, si no es que el triple, más que cualquier otro líder. Y ese número por sí solo demuestra la fortaleza de la relación. Si Trump estuviera harto de Netanyahu, el último lugar donde querría verlo sería en la oficina oval una vez más. Y al mismo tiempo, creo que si Trump está tratando de demostrarles a los iraníes que habla en serio respecto a la opción militar, que si él entiende eso, la única manera en que realmente puedes negociar con los iraníes es si hay una opción militar altamente creíble y potente sobre la mesa. Bueno, traer a Netanyahu a la Casa Blanca probablemente está haciendo que los iraníes tiemblen de miedo porque sabes lo que quiere Netanyahu en esta situación. Así que el hecho de que Trump estuviera dispuesto a invitarlo, y por cierto, no estaba claro que Netanyahu fuera a conseguir esa reunión, y quizás fue solo el funeral de Lindsey Graham y Netanyahu realmente quería honrar a Lindsey Graham. Lindsey Graham había ido a Israel tal vez más que cualquier otro senador, ya sabes, en los últimos años, iba varias veces al año. Un verdadero amigo de Israel, un verdadero opositor de la República Islámica de Irán y de su programa nuclear. Netanyahu quería honrar la memoria de Lindsey Graham en su funeral, pero también tenía miedo de venir a Washington si Trump no le ofrecía la reunión, ¿verdad? Porque eso sería una vergüenza. Y eso enviaría una señal de que la relación estaba deteriorada. Pero Trump, de hecho, sí invitó a Netanyahu. Y el hecho de que invitara a Netanyahu, creo que demostró a los iraníes y al resto de la región que la alianza sigue siendo fuerte y que la amenaza militar sigue siendo creíble y está sobre la mesa. Y eso ayuda a Trump en sus intentos de negociar con los iraníes. Ahora, al final, de nuevo, creo que esas negociaciones van a seguir desmoronándose, pero quizás, una vez más, Trump solo está tratando de aguantar por ahora y tal vez buscando una manera de pasar las elecciones intermedias antes de reiniciar una operación militar a gran escala. Continuará. Siempre estamos en máxima alerta aquí. Sí, Y también tienes que fijarte en los israelíes, porque por un lado Trump ¿sabes? podría estar esperando a que pasen las elecciones intermedias antes de hacer cualquier cosa. Pero Netanyahu también se enfrenta a la reelección justo una semana antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y hay grandes interrogantes sobre cuál sería la política israelí si hubiera alguien más en el cargo aparte de Netanyahu. Lo sabremos muy, muy pronto aquí, pero quiero continuar. Además, hay una noticia muy importante. Durante el fin de semana, según el presidente Trump, Hamás ha aceptado desarmarse. Según el presidente, se llegó a un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás. Solo algunos de los detalles. Hamás entregará sus armas bajo supervisión internacional. Hamás no tendrá ningún papel de gobierno en Gaza. Una administración palestina tecnocrática reemplazará a Hamás. Una fuerza internacional de estabilización supervisará la implementación. Hamás, por supuesto, dice que el acuerdo es condicional, argumentando que Israel debe detener las operaciones militares y retirarse de Gaza como parte del proceso. ¿Realmente creemos que Hamás va a desarmarse? Quiero decir, esa fue la razón por la que se crearon en primer lugar, intentar destruir el Estado de Israel por medios militares. Por supuesto, el 7 de octubre, y la gente a veces olvida cuántos atentados suicidas cometió Hamás a principios de los años 2000 en Jerusalén, en Netanya, en Tel Aviv. ¿Realmente creemos que Hamás va a desarmarse después de esto, aunque el presidente sea muy optimista sobre este acuerdo? Creo que es muy importante revisar las publicaciones en redes sociales que publicó Donald Trump. Y creo que Israel no necesariamente está en desacuerdo con la redacción de esta publicación. Fue una publicación redactada con mucho cuidado, ya sabes. Si Israel obtiene lo que Donald Trump realmente está escribiendo aquí, Israel estaría satisfecho con eso. Pero la pregunta que haces, que es la pregunta correcta, es si Hamás realmente se va a desarmar. Y la respuesta a esa pregunta probablemente sea que no. E Israel fue muy claro después de esta publicación, no para discrepar con lo que dice el presidente, pero al mismo tiempo diciendo que Israel no va a retirarse ni un solo centímetro del territorio, ni detrás de la línea amarilla, ni siquiera de territorio que controla ahora delante de la línea amarilla, hasta que realmente vean que Hamás hace lo que dicen. Ahora, el interés de Hamás es decir que van a hacer esto. Dicen que van a desarmarse y esperan que el presidente de los Estados Unidos presione a Israel para que se retire, que puedan desencadenar esa avalancha, que esa bola de nieve empiece a rodar y mostrarle al pueblo de Gaza que están logrando reducir la presencia de Israel en Gaza.
La doctrina militar de Israel es completamente diferente a lo que era antes del 7 de octubre. Israel no va a dar ni un solo paso atrás hasta que vea pruebas creíbles. E incluso lo que Hamás está diciendo que han aceptado, que es entregar poco a poco algunas de las armas que tienen. Bueno, eso no va a ser suficiente para Israel. Hamás dice, bueno, entregamos algunas de las armas, pero no queremos devolver el armamento pesado. Bueno, eso tampoco va a ser suficiente para Israel. Y también vimos un anuncio aquí de que iba a haber algún tipo de fuerza internacional de estabilización. Los números que vi sobre esa fuerza son como 200 personas, 200 efectivos de la comunidad internacional. ¿Van a hacer algo para evitar que Hamás haga lo que quiera? No, ese es un número simbólico que solo pretende demostrar que, ya sabes, Trump está obteniendo la victoria que quiere. Pero de nuevo, ya sabes, Israel no se va a mover, no va a ceder ni un centímetro hasta que Hamás haga lo que se supone que debe hacer, que es desarmarse. Así que Trump puede decir todo lo que quiera al respecto, puede intentar demostrarles a los europeos y a otros que está obteniendo compromisos de Hamás. Pero un compromiso de Hamás es como un compromiso de Irán. Ya sabes, vemos esto una y otra vez. No vale ni el papel en el que está escrito. Al mismo tiempo, lo que hace, y creo que hay un beneficio para Israel, un beneficio diplomático, que es que le quita presión a Israel. Cada vez que Donald Trump dice, yo estoy a cargo de Gaza, yo estoy negociando con Hamás, yo voy a lograr que se desarmen. Lo que eso significa es que Israel no es responsable de lograr que Hamás se desarme. Israel no es responsable de lo que ha pasado, de la destrucción dentro de Gaza. Donald Trump está asumiendo esa responsabilidad él mismo, y ese es un gran beneficio para Israel. Así que, ya sabes, esto es solo un proceso. Y de nuevo, es parte de lo que hablábamos antes, manejar la guerra, manejar el conflicto. Eso se maneja por medios militares. También tienes que manejarlo por medios diplomáticos. Esto es lo que está haciendo el presidente Trump. Ya sabes, él dice que Israel está muy contento con la propuesta. Lo que yo diría es que Israel no lo está. No tiene ningún desacuerdo específico con ninguno de los términos aquí. Israel obviamente está siendo consultado sobre cada uno de los puntos en estas propuestas. Mientras estas propuestas le den a Israel el derecho de permanecer en el lugar sin un desarme de Hamás, Israel va a estar satisfecho. Israel está muy, muy satisfecho en este momento con el status quo en Gaza. Israel no quiere volver a luchar en Gaza. Ellos están muy contentos de permitir que Hamás ande suelto y simplemente aterrorice a los ciudadanos de Gaza. En el 40 y tantos% de Gaza que todavía controlan, mientras Israel controla hasta el 60 o 70% de la franja de Gaza, y que no ves que lleguen fondos importantes para la reconstrucción hasta que Hamás realmente se desarme. Y sí creo, y he escuchado esto, pero tenemos que conseguir algunas confirmaciones al respecto. La gente no quiere hablar de esto muy públicamente, pero sí parece que Israel está ayudando a facilitar la emigración muy lenta de los gazatíes que quieren salir, como en cuentagotas, llevándolos a diferentes países sin mucho alboroto. Y creo que eso va a aumentar mientras más tiempo pase sin que Hamás se desarme, o mientras la situación siga igual. Vas a ver cada vez más y más gazatíes queriendo salir de ahí, queriendo irse de la franja de Gaza. Así que, ya sabes, Israel está conforme, diría yo, con lo que el presidente Trump está diciendo aquí. Solo espero que Israel resista cualquier posible presión que el presidente Trump pueda o no ejercer sobre el Estado de Israel. Pero de nuevo, mira cuánto tiempo ha pasado desde que se declaró el alto al fuego en Gaza y no escuchas a Trump salir y decir, exijo una retirada israelí de Gaza. Espero que no. No lo escuchas decir, exijo una retirada israelí de, ya sabes, del sur del Líbano, ¿verdad? Y lo que ha hecho Israel, la misma estrategia que usaron en el sur del Líbano, Israel quería tomar toda la tierra hasta el río Litani, ¿verdad? Así que primero llegaron hasta el Litani y luego lo pasaron, ¿de acuerdo? Y luego, cuando hubo presión diplomática sobre Israel para llegar a un acuerdo, Israel aceptó retirarse hasta el Litani. Y tienes la misma situación ahora en Gaza. Israel primero trazó una línea amarilla en la arena
básicamente mantuvo el control de toda la tierra hasta la línea amarilla. Incluso hemos visto informes en las últimas semanas de que Israel está creando una barrera física, que creo que es principalmente una barrera de tierra, pero sigue siendo una barrera muy clara que delimita la línea O. Pero Israel en realidad ha ido más allá de la línea O, está controlando territorio. El primer ministro Netanyahu lo dijo en entrevistas, que Israel podría estar controlando hasta el 70% de la franja de Gaza. Y eso significa que Israel se ha dado a sí mismo el margen estratégico para retirarse. ¿Hasta dónde? A la línea anterior. Sí, Correcto. Entonces, sabes, creo que la manera en que Netanyahu ha estado manejando la situación ha sido estratégica. Y todavía no has escuchado al presidente de los Estados Unidos decir que Israel necesita retirarse. Parece que Netanyahu sigue dejando claras sus líneas rojas en estas reuniones cara a cara entre los dos líderes. Alex, mencionaste el sur del Líbano, quiero hablar sobre lo más reciente de ahí. En nuestra batalla con Hezbollah durante la noche del jueves, el ejército israelí detonó una red de túneles de Hezbollah en la zona del castillo Bofork, en la parte oriental del sur del Líbano, que contenía 700 toneladas de artefactos explosivos. Y al mismo tiempo, Hezbollah lanzó cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra las fuerzas de las FDI, y las FDI respondieron ahí. Todo esto, por supuesto, con un alto el fuego que todavía existe, al menos Bien, en papel. así que vamos a Analicemos eso. desglosarlo. Pensábamos que, ya sabes, Hamas había construido esta extensa red de túneles debajo de la franja de Gaza para lanzar sus ataques contra Israel, para protegerse de, ya sabes, las FDI, ¿verdad? Así que Israel construye refugios, como hemos hablado, para los civiles cuando hay ataques con cohetes, para que los civiles estén a salvo. Lo que hizo Hamas fue crear toda una red de protección para proteger a sus terroristas de las FDI y también para ocultar a los rehenes. Y lo que ves muy claramente es que hubo un plan de ataque coordinado donde tanto Hamas como Hezbollah atacarían al mismo tiempo, y tanto Hamas como Hezbollah tenían redes terroristas sofisticadas. Así que lo que Hezbollah podría haber hecho si Hamas y Hezbollah se hubieran coordinado adecuadamente es que Hezbollah podría haber atacado. El 7 de octubre podría haber irrumpido en la frontera norte con muchos más soldados y mejor entrenados que los que Hamas usó el 7 de octubre y secuestrado a muchas más personas que las que Hamas secuestró el 7 de octubre y donde habrían sido almacenadas y escondidas en esos túneles. Y así, cuando Israel atravesó la zona hasta el río Watani, lo que encontraron fue una red de túneles sofisticada, y no es la primera vez que Israel destruye una red de túneles masiva. Y habíamos visto videos de algunas de esas explosiones donde han detonado, digamos, una red o línea de túneles de 200 metros bajo tierra. Ves las explosiones masivas en varios puntos porque envías la bomba a un lugar y de repente ves cómo sale en todos los diferentes puntos. Y hasta se registra en la escala de Richter. Así es. Así de extensos son, sí. No solo los túneles, ¿no?, sino casi todas las casas civiles al sur del Litani. Exactamente la misma situación que tenías con Hamas en la franja de Gaza. Cada casa civil estaba siendo utilizada como almacén de armas de Hezbollah, así que eso es lo que Israel encontró cuando fue casa por casa. Y hay muchas grabaciones de ellos entrando a las casas y moviendo camas y, ya sabes, moviendo alfombras y diciendo, esto es lo que hay aquí. Y este castillo de Beaufort, que se supone que es un sitio del patrimonio mundial, ¿ok? Y es como una increíble fortaleza antigua aquí, ya sabes, justo al norte del Litani, estaba siendo usado como el Álamo, como el último bastión de Hezbollah. Israel lo tomó y ahora han destruido esta enorme red de túneles. ¿Y quién no se quejó cuando Israel hizo eso? Estados Unidos no se quejó. Estados Unidos no se quejó al respecto y el gobierno libanés tampoco se quejó al respecto. De acuerdo, porque tanto Estados Unidos como el gobierno libanés están alineados con Israel en la guerra contra Hezbollah, y eso es un desarrollo sorprendente. De hecho, esta semana vas a ver la próxima ronda de negociaciones entre Israel y el gobierno libanés que se llevará a cabo en Roma una vez más, con el embajador israelí en Estados Unidos, Yehiel Leider, liderando las negociaciones. Él estuvo allí hace apenas 2 semanas. Yo estuve allí al mismo tiempo y me reuní con el embajador Leider justo después de que terminó la primera ronda de negociaciones.
Te dije que esas negociaciones fueron extremadamente amistosas entre ambas partes, que hay muchos intereses en común y ambas partes habían acordado que habrá otra ronda en Italia. Y eso está programado tentativamente para llevarse a cabo en los próximos días en Roma. Así que no escuchas al Líbano quejarse. No escuchas a Estados Unidos quejarse. Ni siquiera escuchaste a Francia ni a ningún otro país en ese sentido quejarse sobre lo que hizo Israel, porque está muy claro que Hezbollah es una organización terrorista que amenaza a Israel, amenaza al Líbano. Es un aliado, un grupo terrorista al servicio de Irán y es una amenaza para la estabilidad regional. Y, sabes, Israel creo que está trabajando de manera muy estratégica tanto dentro de Gaza y continúan actuando dentro de Gaza contra los principales terroristas allí y también dentro del sur del Líbano para eliminar la infraestructura terrorista de Hezbollah. Alex, tenemos una historia más esta semana y la primera pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con Israel? Y estoy hablando de la situación en este enclave del norte de África llamado Ceuta. Tuviste una afluencia masiva de migrantes. ¿Viste los videos desgarradores en la televisión de miles de marroquíes cruzando, llegando por tierra, llegando por mar a esta zona, el área controlada por España llamada Ceuta? ¿Cómo es que ¿Qué tiene que ver esto con Israel? Bueno, hubo varias cuentas anti-israelíes que afirmaban que lo que pasó en Ceuta fue culpa del Estado de Israel. Israel está detrás de esto. Todas estas teorías de conspiración que de alguna manera estaban conectadas con esa realidad. ¿Qué está pasando? Por cierto, acabo de ver un video terrible de un tipo en la calle que literalmente es apuñalado hasta la muerte por uno de estos migrantes. Así que hay un caos total en este enclave español que en realidad está físicamente en Marruecos, pero controlado por España. Exactamente, o sea, eran escenas absolutamente caóticas. Se reportó que eran hasta 50,000 y potencialmente incluso más migrantes que simplemente cruzaron la frontera y entraron a Ceuta, ya sabes, que es este territorio controlado por España. Y es increíble cómo los que odian a Israel simplemente le echan la culpa de todo a Israel, ¿verdad? Sí. Pero lo realmente interesante de esto es que aquí tienes un territorio controlado por España al otro lado del Mediterráneo, en la orilla sur, ¿verdad? La orilla sur del Mediterráneo. Y ellos controlan este territorio. Y Marruecos, al que esta tierra está intrínsecamente conectada, afirma que España es una fuerza ocupante. ¿Dónde hemos escuchado eso? Aquí en Ceuta. Y ya sabes, España, que ha sido, diría yo, uno de los peores difusores de información anti-israelí, no solo en inglés, sino especialmente en español. Ya sabes, gran parte de las noticias que se distribuyen en toda Latinoamérica. Así que hablas de noticias sobre Israel en Centroamérica y Sudamérica. Esa cobertura se origina en España, en Madrid. Y Madrid ni siquiera es la ciudad más anti-israelí. Si vas a Barcelona y a otros lugares, es aún más extremo y hay un odio visceral hacia Israel. Y de nuevo, toda esta propaganda, la propaganda anti-israelí, se está difundiendo a cientos de millones de personas desde España. Así que ellos son uno de los peores difusores de propaganda anti-israelí en todo el mundo. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento es que, ya sabes, Israel cometió un genocidio en Gaza y que el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas estuvo justificado sobre la base de una ocupación israelí, ¿correcto? Gaza y lo que ellos llaman la ribera occidental del río Jordán. Ahora sabemos que esto es Judea y Samaria, que los judíos se llaman judíos porque vienen de Judea, que los buenos samaritanos vienen de Samaria, ¿verdad? Y esos no son árabes, ¿de acuerdo? Y aquí tienes una situación en la que el comal le dice a la olla porque tienes a España ocupando la ribera sur del Mediterráneo aquí en Ceuta y nadie en la comunidad internacional dice una palabra sobre esa ocupación. La ONU, por cierto, no cree que haya un problema con esa ocupación. Así que Marruecos está diciendo que están ocupando ilegalmente nuestro territorio. Las Naciones Unidas dicen, no, no nos importa esa ocupación, ya sabes, Turquía ocupa el norte de Chipre. Nadie dice nada al respecto. Pero la única ocupación en todo el mundo de la que el mundo se preocupa es que Israel mantenga su presencia en Judea. O sea, si los judíos no son de Judea, ¿de dónde son los judíos? Si los judíos no pertenecen a Judea, ¿dónde pertenecen los judíos?
Según ellos, Polonia, regresen. A veces ¿Cuántas veces vemos eso de eso? regresen a Polonia. ¿Por qué regresar a Polonia? Porque ese fue el único ejemplo en la historia donde hubo un genocidio masivo. 3 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente usando armas químicas en cámaras de gas y luego cremados en los crematorios en Polonia. Ahí es donde estos que odian a Israel quieren que estén los judíos, que regresen a Polonia, regresen a los campos de concentración, regresen a las cámaras de gas y regresen a los crematorios. Ahí es donde quieren que estén los judíos porque no quieren que los judíos estén en Judea. Sabes, durante el Holocausto, Adolfo Hitler decía en su propaganda que los judíos son un pueblo sin nación. Está bien. Y su idea inicial era expulsar a todos los judíos en una limpieza étnica de Europa para empujarlos a esta zona que en ese momento se llamaba Palestina, que era la tierra natal de los judíos. La tierra natal de los judíos se llamaba Palestina en ese momento. Y Hitler se reunió con Hayy Amin al-Husseini, quien era el muftí de Jerusalén, y el muftí dijo, no, no queremos a los judíos aquí. ¿Por qué no los matas? Y Hitler dijo, está bien, hagámoslo. Así que tienes al muftí de Jerusalén confabulándose con Hitler para exterminar a los judíos en lo que fue un verdadero genocidio de 6 millones de judíos en toda Europa, 3 millones en Polonia. Ya sabes, con un plan para deshacerse de hasta el último judío. Si vas a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, tenían listas de cuántos judíos había en cada país y en cada ciudad, hasta el último hombre. Claro. Está bien, en algunos lugares sabemos que hay 10 judíos aquí, así que un lugar con 10 judíos no estarían satisfechos a menos que esos 10 judíos fueran asesinados. Está bien, eso fue un genocidio sistemático destinado a eliminar a cada judío hasta la última persona. Mientras tanto, Israel en Gaza les dice a los civiles gazatíes que se aparten del peligro, porque vamos a volar un túnel terrorista que está debajo de su casa, que está siendo utilizado como un centro de almacenamiento de armas. Por favor, apártense, salgan del peligro. Les estamos mostrando dónde está la zona segura para que no sean asesinados. Está bien, así que España llama a eso un genocidio. Incluso Israel dejando de está lado el haciendo de holocausto. todo, que Israel está haciendo todo lo que posiblemente podría hacer en una situación impensable, donde tienen que destruir una operación terrorista, una organización terrorista que tiene control sobre toda una sociedad, sacando a los civiles de la zona de peligro, evitando bajas civiles. Así que eso es un genocidio sobre la base de una ocupación. Y aquí ves que España, ya sabes, ocupando una parte de Marruecos ahora, está recibiendo lo que merece con más de 50,000 inmigrantes musulmanes marroquíes simplemente invadiendo el lugar. Y también es solo un ejemplo de la invasión musulmana, la completa invasión de Europa. Europa ha sido completamente invadida por musulmanes. Y todo esto, y porque los europeos ya no están teniendo hijos y los musulmanes están superando en número a los europeos. De nuevo, por órdenes de magnitud y solo en términos de tasas de natalidad, Europa corre un riesgo muy serio de un colapso total y absoluto. ¿Y de quién es la culpa de eso? Los judíos. Eso Es culpa de Israel. Eso es lo que dice Owens. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con ellos, es culpa de los judíos. ¿Por qué? Porque en el intento europeo de eliminar al pueblo judío, ya sabes, si Dios dirige el mundo, está bien. Hay una justicia divina ocurriendo aquí donde los europeos dijeron, ¿sabes qué? No queremos a los judíos. Entonces, ¿sabes qué? Dios dice, está bien, no quieren a los judíos. Bueno, no solo van a recibir a los musulmanes, sino que van a decir, queremos a los musulmanes y los vamos a invitar desde fuera de nuestras fronteras a nuestra sociedad. Así que si los europeos hubieran dicho, ¿sabes qué? Amamos a los judíos fortalecen nuestra sociedad, ellos llegan a la cima de nuestra economía, a la cima de nuestra estructura política, fortalecen nuestra sociedad, lo cual hacen en cada lugar al que van. Sí, si Europa dice, ya sabes, no, no queremos eso, así que en su lugar van a tomar. Invitan voluntariamente a esta población de musulmanes que están destruyendo su cultura y que quieren establecer la ley Sharia en sus países. Y de nuevo, ya sabes, es el colmo de la hipocresía ocupando territorio en Marruecos y nadie dice nada al respecto, ya sabes, incluso mientras esto sucede.
Alex, en ese sentido, en este mundo loco en el que vivimos, se nos acabó el tiempo en el Jerusalem Minute de esta semana aquí desde el JNS. Centro de Medios en Jerusalén. Él es Alex Treyman, director general de JNS. Yo soy Josh Haston, corresponsal de JNS. Asegúrate de visitar JNS TV para todo el contenido increíble. Danos un super thanks, suscríbete y visita jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana aquí en Jerusalem Minute en JNS TV.